El primer incidente que dice Vanessa que recuerda fue una noche, la primera noche, cuando su hermanito despertó aterrado, apuntando por el pasillo hacia esa puerta y diciendo que había una niña fea en ese cuarto y que esa niña le quería cortar las manos a él. Y la peor parte es que escuchó pasos corriendo hacia ella, la puerta abriéndose, su mamá entrando y diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y ella volteando a ver y señalando y diciendo: ahí está, mírala, está sentada ahí. Y su mamá volteando a ese banco y diciendo: no hay nada. Y decía que veía como figuritas, 2 o 3 personitas chiquitas, como si estuvieran en la ventana y se estuvieran asomando hacia donde ella estaba y la vieran desde ahí y trataran de acercarse. No manches. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy. Estamos muy contentos de estar de vuelta aquí con ustedes. Mi nombre es Emanuel Morales, como siempre me acompaña mi compañero y amigo Kevin García. Hola, ¿qué tal? Pues primero, antes de empezar cualquier otra cosa, quiero avisar rápidamente y pedir una disculpa por la ausencia que hubo la semana pasada. Hemos lamentablemente tenido varias cositas que nos han hecho fallar en este inicio de año, pero bueno, en este caso, bueno, ya lo comenté en redes, lo menciono muy brevemente solo para dar algo de contexto. Pues en mi familia hubo un fallecimiento sensible. Mi abuelita, de forma sorpresiva, pues dejó este mundo. Y bueno, obviamente eso nos agarró a todos desprevenidos, nadie se lo esperaba. Me avisaron justamente un día antes de que nos toca hacer grabación, entonces yo ya estábamos preparados para eso, pero yo tuve que ponerme al día con la familia, platicar con mis papás, demás. Y bueno, agradezco porque hubo mucha gente que lo mencioné en redes, me mandó muchos mensajes muy bonitos, muchas gracias. Sé y conozco al público, sé que va a haber gente en este episodio también comentándolo por ahí, así que gracias de nuevo. Afortunadamente, pues bueno, ya estamos todos mejor, ya pudimos despedirnos de ella. Y bueno, la vida así es, ¿no? Creo que todos entendemos que así es como funciona esto. A todos nos va a llegar en algún momento pues esa ocasión. Y de nuevo, gracias por estar acá. Y espero ahora sí, bueno, que ya no nos surjan ciertas cosas que nos detengan de traerles semana a semana nuevos episodios. Porque, como ya se los hemos dicho, pues nos gusta mucho estar aquí. Nos gusta mucho contarles estos relatos, nos gusta platicar. Hay situaciones como esa que les menciono que obviamente nos lo impiden. Pero cada que se pueda, aquí vamos a estar contándoles nuevos relatos que nos envían ustedes. Así es, y pues bueno, sin mucho más que decir, más que pues obviamente lo que ya se dijo, ¿no? Y por supuesto las condolencias tanto mías como del público y todas las personas que te queremos mucho, pues damos inicio a este episodio de Historias de Mundo Creepy. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo, Kevin García, y estas son las historias de Mundo Creepy. Y bueno, esta primera historia me gustó bastante porque de hecho tiene que ver, hay algo por ahí, una anécdota familiar personal que se parece mucho a esto y me lo recordó. Entonces voy a hacer un poquito de trampa, les voy a contar esta historia. Y mi segunda historia de esta noche es esa historia familiar, para que vean como de dónde viene como esta relación que yo hice, porque es muy muy similar. Bueno, esta historia lleva por título Fui molestada por duendes y fue enviada por Zuleima Cárdenas, a quien le enviamos un afectuoso saludo. Saludos. Zuleima nos comenta que todo pasó en una noche que era bastante común. Ella estaba saliendo de su trabajo, comenta que fue en su moto hacia su casa, la casa donde actualmente vive. Ella renta una habitación más bien de una casa como más grande. Después fue a cenar algo, una noche completamente cotidiana, volvió y comenzó a hacer un trabajo para la universidad. Según lo que dice, era un trabajo bastante pesado, así que comenzó ya de noche frente a la computadora preparándose para varias horas de jornada laboral, y fue hasta ya altas horas de la madrugada cuando pudo por fin terminar este trabajo, cerrar su computadora y disponerse a ir a dormir.
Pero ella no esperaba que de hecho esa noche no iba a poder dormir. Y no solo no iba a poder dormir, sino que le iba a ocurrir algo que la aterró en ese momento y que la sigue aterrando hasta hoy, al punto de que esto le ha causado secuelas y no puede hasta el momento descansar de la misma manera como antes lo hacía. Según comenta, estando muy cansada, comenzó a preparar todas sus cosas, a guardar su computadora, a preparar su cama, apagó las luces y aunque ella no apaga completamente las luces, sí estaba bastante oscuro, solamente dejó un poco la luz del pasillo encendida. Ella cerró la puerta de su habitación y entonces se recostó, pero apenas hizo esto, escuchó como un pequeño golpe, como que algo pequeñito había golpeado contra la puerta de su cuarto. En un inicio ella pensó que podía tratarse de algún ratón, de algún insecto, algo que había, pues sí, chocado con su puerta y nada más. Así que trató de no pensar mucho en eso. Se levantó, vio un poquito de reojo a ver si alcanzaba a ver algún ratón corriendo o algo así para después, supongo, notificarlo. Pero no había nada. Así que lo que atinó a hacer fue simplemente tratar de recostarse, de ponerse cómoda y de dormir. Sin embargo, pasaron unos cuantos minutos cuando volvió a escuchar este mismo golpe. Y entonces todo se puso muy raro. Porque ella en ese momento, la reacción que tuvo, o lo que su cuerpo le instó a hacer, pues fue a levantarse y volver a mirar hacia la puerta para saber qué era ese sonido. Pero no pudo hacerlo. Se dio cuenta de que en ese momento estaba paralizada. No podía moverse. No podía levantarse, ni siquiera podía, pues sí, abrir los ojos, incorporarse bien. Como pudo, terminó abriendo los ojos, vio su habitación, pero no podía hacer nada más. Y entonces comenzó a escuchar ruiditos. Comenzó a escuchar ruidos como de insectos, de algo pequeñito que estaba, o que parecía acercarse hacia ella, y esto por supuesto la puso muy nerviosa. Después comenzó a sentir como pequeñas pisadas, como si fueran personas chiquitas, comenzaban a caminar encima de su cama. No manches. Y acercándose hacia ella. Ella dice que no pudo verlos, no pudo ver cómo eran, no podía moverse, pero supo que eran al menos 3 figuras o seres muy pequeñitos, personitas, que estaban ahí alrededor de ella en su cama. Y cuando se dieron cuenta de que ella podía verlos o podía sentirlos, comenzaron a saltar a su alrededor y encima de ella. Y ella lo sintió como una especie de burla, como si estas cosas estuvieran riéndose de ella de que no podía moverse, o estuvieran ellos incluso provocándolo. Y se estuvieran divirtiendo con eso, se estuvieran divirtiendo con el miedo que ella sentía, con este susto tan fuerte que le estaban haciendo pasar. Zuleima dice que no pudo hacer otra cosa más que rezar dentro de sí. Para ella misma comenzó a hacer oración, comenzó a rezar, a pedir que eso terminara, por favor, pero estas figuras seguían haciendo una fiesta alrededor de ella, en su cama, entre la oscuridad, y sin que ella pudiera hacer nada, escuchando sus risitas un tanto malévolas a un lado de ella. Comenta también que después de un rato que se le hizo eterno y que trató de no prestar atención, trató de enfocarse en ella y enfocarse en la oración que estaba haciendo, por fin sintió que se pudo mover y fue como si se liberara de golpe. De repente dio un manotazo hacia arriba, como si su brazo estuviera todo el tiempo tratando de escapar y por fin algo se rompiera y pudiera hacerlo. Soltó un manotazo, se levantó casi como un espasmo, comenzó a mirar a su alrededor y no había absolutamente nada. No había nada extraño, no había nada fuera de lo común. Se levantó con el corazón latiendo muy fuerte y lo que hizo fue ir a tocar la habitación de quien era el dueño de la casa, un amigo suyo, a quien ella le rentaba, para pedirle ayuda y para explicarle lo que acababa de pasar. Él estaba medio dormido, un tanto confundido, como que no estaba poniendo mucha atención. Sin embargo, cuando ella le contó lo que había pasado, él le dijo algo que lejos de tranquilizarla solo le heló la sangre. Con mucha naturalidad le dijo: pues yo creo que fueron los duendes. A veces se meten y a veces hacen esas cosas o te roban tus pertenencias. Y si no quieres que vuelva a pasar, deberías dejarles dulces en un buró para ellos.
Ujú. Y diciendo esto simplemente le dijo que volviera a dormir y le deseó buenas noches, él se fue a dormir y ella, temblando, regresó a su habitación y no pudo conciliar el sueño el resto de la noche. Se la pasó viendo videos en el teléfono tratando de mantenerse despierta. Sentía que si volvía a dormir iba a volver a ocurrir, entonces tenía como este miedo latente y no quería volver a pasar por algo así. Ujú. Afortunadamente comenta que esa fue la única vez que le pasó, no ha vuelto a ocurrir hasta la fecha. Sin embargo, sí dice que le cuesta mucho conciliar el sueño, le cuesta mucho descansar por esto mismo, es como una especie de pequeño trauma que sigue arrastrando hasta ahora. Y cierra la historia con una frase que se me hizo un tanto escalofriante, porque dice que a partir de entonces siempre procura tener dulces en su buró por el miedo de que un día estas cosas quieran volver a molestarla. Wow, qué escena tan aterradora es. Creo que los duendes tienen esta particularidad en las historias, en los relatos, que la gente no los suele ver tanto como una entidad tan aterradora, ¿no? Tan maligna o que verlas te cause un miedo tan grande como otras. Son asociadas más con travesuras. Exacto, como que son, como dicen, maldosas, como que tienen estas ganas de jugar, pero son traviesos. Pero la idea de estar acostado, paralizado y sentir estos movimientos pequeños donde están a tu alrededor brincando y así, es una escena aterradora. Realmente es espeluznante vivir algo así de fuerte. Justo me acordé que Fepo nos contó la primera vez que estuvimos en su podcast, en Paranormal, una historia que él vivió similar en el sentido de que igual se le empezaron a desaparecer cosas y que una persona cercana a él le dijo que eran duendes, que dejaba dulces y había mencionado, creo que eran unas llaves que tenía mucho sin encontrar y que dejó un dulce desapareció de esos y encontró las llaves en ese lugar de forma súper Sí, como una especie extraña. de intercambio. Uh-huh. Que es lo que mucha gente cree, ¿no? Que los puedes mantener como apaciguados, tranquilos, con esta especie como de ofrenda. Sí. Que suena, aquí en México al menos, con la idea que tenemos de los duendes, como muy... Sí, normal, entre comillas, de dejar un dulce y ya te deja en paz. Pero suena como un intercambio muy de ofrenda con una entidad. O sea, suena... Sí, un trato sin palabras. Exacto, si lo ves desde afuera se ve como bastante oscuro este intercambio. Aunque sean dulces, aunque los duendes sean asociados con algo infantil, sí, como niños o algo así. Sí es muy oscuro, la verdad. Muy así interesante historia. Sí, pues un saludo para Zuleima. Le mandamos un abrazo a Zuleima Cárdenas. No nos pidió anonimato, espero que no haya sido necesario, creo que no. Pero pues le mandamos un saludo y gracias por compartir tu historia. Muchas gracias. Pasemos a la segunda entonces de la noche. Esta de nuevo nos llegó a través de nuestro correo donde pueden ustedes enviar su relato mundocreepyhistorias@gmail.com. Y esta persona sí nos pidió anonimato, nos dice que nos refiramos a ella como B, como la letra B, Muy únicamente. Bien. Y el título de este relato es Mi familia le tiene miedo a mis sueños. Ok. Esto resulta porque B nos dice que en su familia todos tienen, o al menos la mayoría de las personas, tienen una cierta conexión con algunas cosas espirituales o que van más allá del tema de la realidad, vaya, de temas sobrenaturales o de energías, que hay gente que tiene como ciertas conexiones, que ven cosas y demás, y que ella pues no es la excepción para nada. Pero en su caso no tiene tantos relatos sobre ver fantasmas o sobre aparecer cosas o similares, sino que ella tiene, al igual que su mamá, una especie de sueños premonitorios. Sueños que son más como crípticos, pero que tanto ella como su mamá y algunos otros familiares han logrado poco a poco descifrar e ir entendiendo qué tipo de sueños anuncian qué tipo de cosas. Pero lamentablemente dice que todos van hacia el mismo camino, que es enfermedades, que es pérdida o que es la muerte. En este caso, dice que la primera vez que recuerda que pasó algo tan vivido fue cuando una de sus abuelitas estaba bastante grave de una enfermedad y ella de pronto tuvo un sueño donde ella veía mucha agua encharcada y enlodada. Y en el sueño sentía mucha desesperación porque quería como salir de eso, pero no podía, no se terminaba de ahogar. Estaba como atrapada en esta especie de pantano, donde no veía nada más alrededor. Y estuvo durante mucho rato hasta que despertó. Y poco después de eso, la enfermedad de su abuelita empeoró y ella falleció. Inicialmente no hizo una conexión porque pensó que el sueño no tenía nada que ver, no parecía anunciar nada. Pero con el tiempo
vio que cuando empezaba a soñar con agua estancada o enlodada, esto parecía tener que ver con alguna enfermedad que iba a empeorar o que iba a llegar a la vida de alguien cercano a ella, ya sea amistades, ya sea familiares o incluso dice que hasta mascotas se llegó a pasar. Esto lo habló en algún momento con su familia. Su mamá le dijo que ella también tenía sueños extraños de pronto de este estilo y empezaron como a darse cuenta que había una especie de categorías en los sueños que tenían. Por ejemplo, si en el sueño ella veía cómo se le caían los dientes y veía mucha sangre brotar de su boca, esto directamente significaba muerte, significaba que alguien iba a sufrir un dolor muy intenso y iba a terminar falleciendo. Si por ejemplo veían agua cristalina, agua que no estaba estancada, esto significaba que iban a tener algún evento muy trágico donde iban a llorar mucho, pero no involucraba directamente muerte. Ajá. Había por ejemplo también algo similar, donde ella nos cuenta que si ella veía en el sueño a una persona sufriendo, o sea, teniendo cualquier tipo de dolor o sufrimiento, esto era más como un dolor del alma, así lo expresa ella, que llegaron a la conclusión de que eso significaba algo más similar como a que iba a haber una pérdida espiritual o como si fuera una persona fallecida sufriendo, pasándola mal después de la muerte, ¿no? Y bueno, esto puede sonar un poco como demasiado críptico, pero te digo que llegaron a esto entre varias personas de la familia que tenían de pronto esta especie de habilidad. Y se fue cumpliendo, porque dice que inicialmente ella de pronto soñaba que se le caían los dientes y trataba de no pensar en que esto pudiera significar realmente algo. Trataba de pensar que incluso el que se le caigan los dientes a una persona es un sueño común. Es un sueño que muchas personas tienen. Pero siempre que pasaba algo así, sí se convertía en una realidad esta especie de premonición. Así perdieron a otro de sus abuelitos, así perdió también a una tía con la que habló de este tema, incluso que la tía le ayudó a descifrar ciertos sueños. Y en una ocasión incluso tuvo un sueño muy particular que fue de los peores, donde ella recuerda haber despertado y estar en un hospital muy oscuro, donde lo único que podía ver era una puerta que daba una especie de quirófano, y al acercarse a ver, podía ver que dentro de este lugar estaba ella misma, sentada, acostada con sus piernas abiertas y dando a luz a un bebé. Sin embargo, ella daba a luz al bebé entre gritos y llantos, y el bebé salía de ella, pero terminaba cayendo al suelo porque no había ningún médico, ni ningún enfermero o enfermera ahí a la vista. Estaba sola y estaba sufriendo, pidiendo ayuda, y veía cómo el bebé caía al suelo en un charco de sangre. Se quedaba ahí llorando y retorciéndose, y ella estaba muy desesperada porque no podía hacer nada. Solo estaba viendo como desde una tercera persona, desde otra perspectiva, este sueño, y sentía obviamente mucha frustración, ¿no? Dice que este sueño en particular le llamó mucho la atención porque era muy diferente a otros que habían tenido antes. Y cuando platicó con su familia se dieron cuenta que este se relacionaba más a esta idea de ver a una persona sufriendo, en este caso ella misma. Y que era raro porque en el sueño, digamos que literalmente veía cómo se daba vida, pero en el mundo real esto parecía que significaría la pérdida de una persona de una forma muy violenta. Sí. Y sí, sin darnos demasiados datos, más que nada por el tema del anonimato, B nos cuenta que justamente pasó algo así. Una persona cercana, muy cercana a ella, tuvo un poco después de eso, pues una muerte bastante lamentable y fuerte. Una de estas muertes no pacíficas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, esto obviamente lo platicó con su familia, lo ha contado con seres cercanos, con gente de mucha confianza, y dice que llegó un punto en el que sus mismos familiares le han dicho que prefieren no saber, porque ella ha intentado que cuando tiene un sueño, incluso cuando sueña con alguien en particular, ver si puede cambiar lo que pasa, pero se ha dado cuenta que es inútil. Es casi como que estas premoniciones o advertencias solo sirven para saber que algo va a pasar. Sí. Es un aviso, pero no se puede hacer nada. Sí, exacto. Más o menos se da cuenta por dónde viene la tragedia que se acerca, que se avecina, pero por más que lo he intentado, no hay nada que hacer en estas cosas. Es algo inevitable, es algo que va a pasar sí o sí, y le han dicho incluso, te digo, que prefieren ya no saber, que prefieren que no cuente ya porque tienen mucho miedo, sabiendo que de todas las personas que tienen en su familia ciertas, como conexiones espirituales y demás, ella ha sido la que más ha tenido estos aciertos, donde al soñar algo lo platica y pasa inevitablemente. A los pocos días, a las pocas semanas, lo máximo han sido un par de meses de distancia.
Y llega un punto en el que dice, ya no puedo pensar que esto es una simple coincidencia, porque es demasiado específico. Y como logramos mi familia y yo, de cierta forma, desencriptar los sueños, ¿no? De encontrar como qué podría significar y se cumple, es raro porque es difícil vivir algo así, en una situación así, y no creer que es real. Claro. Y no creer que sí hay algo ahí extraño. Quizás no necesariamente una premonición tal cual, como un superpoder, no va por ahí, pero sí como una especie de aviso de algo más. Algo más. Y pues cierra su historia diciendo que obviamente es algo que le ha afectado mucho, que sí, ella trata de hacer cosas para tener mejores sueños o incluso no soñar, pero esto llega siempre sin avisar y llega cada que alguien cercano pues está por partir, ya lleva años viviendo esto y simplemente se siente como más una especie de maldición que carga sin pedirlo, sin quererlo, pero que está ahí con ella acompañándola pues hasta ahorita muchos años y cree pues que va a seguir así durante el resto de su vida, lamentablemente. Órale, esta es una historia bastante oscura, pero también como muy frustrante, o sea, del lado de que no se puede hacer nada, es algo que no, es como casi una maldición, ¿no? Algo que estás destinada a ver, a saber, pero no puedes intervenir de ninguna manera. Creo que esa es la peor forma de saber cosas, ¿no? O sea, sí, es mejor no saber. Enterarte de algo, pero no tener el poder de cambiarlo. No me imagino lo frustrante que es. Y más porque obviamente tienes primos, hermanos, tu mamá, papá, abuelos, tíos, mucha gente cercana, familiares que al tú tener una pesadilla de estos y saber que eso implica que uno puede partir pronto, sí, ni siquiera puedes saber quién, porque no es como que sueñe con un tío y el tío fallezca. No es como que sueñe con alguien y le pase algo a esa persona. Como decía antes, estos sueños empezaron siendo muy crípticos y gracias a que de cierta forma trabajaron en conjunto todos, medio lograron encontrar una especie de categorización, pero sigue sin ser suficiente porque sabes que algo viene horrible, sí, pero no sabes ni a quién ni por dónde. Incluso mencionaba en una parte que hubo un sueño de enfermedad donde su papá enfermó poco después y obviamente se pusieron muy tristes pensando que iba a ser él, pero se recuperó muy rápido y a los días falleció otra persona de la familia. Entonces a veces hasta pareciera que es engañoso, sí, como si hubiera realmente algo detrás moviendo ahí los hilos, o al menos así B nos dice que se siente, que es frustrante y que también es horrible, ¿no? Porque tener pesadillas y demás ya es algo feo, pero saber que implican dolor para tus seres queridos, pues lo hace mucho, mucho peor. Sí, pues esta parte de la imposibilidad de intervenir es creo que lo peor. Que buena historia, pero o sea, es feo decirlo, ¿no? Es una buena historia, pero es una cosa muy horrible. Muy triste, sí. Le mandamos un saludo enorme a B, que de hecho, déjame reconfirmo, pero me parece que no nos dijo, no solo nos dijo que es de aquí de México, pero sí nos omitió algunos datos ahí, o más bien yo omití algunos datos que nos comentó. También nos pidió que si podemos mandarle un saludo a ella y que su novio es quien le enseñó el canal, que nos sigue desde hace muchos, muchos años y que ella escuchando se hizo también fan y se atrevió finalmente a redactar un relato para nosotros. Pues muchas gracias y un saludo. Saludos a B. Y bueno, pasamos entonces a la siguiente historia, la tercera de esta noche, segunda de mi parte. Que esta es una anécdota personal, es una historia... No es que me pasó a mí, es algo que tiene que ver de hecho con mi abuelita. Y yo había comentado, creo ya en alguna ocasión, y te había platicado a ti también en privado, que mi abuelita paterna, que en paz descanse, tenía una conexión muy especial con todas las cosas como paranormales, en el sentido también como místico, esotérico. Ella no era chamana ni nada de eso, pero desde muy pequeña se dio cuenta de que podía hacer ciertas cosas porque ella era de estas personas que curaban espanto, por ejemplo. Sí, que podía curar espanto, podía curar empacho, incluso yo recuerdo, y esto es algo muy, muy curioso, yo muy de niño, mi abuelita me curaba dolores de cabeza, o sea, como que me ponía las manos aquí, no sé qué hacía, y sí, no sé si era una cuestión de sugestión o qué sé yo, pero yo sentía como algo de calorcito y después ya no me dolía la cabeza, era algo muy, muy raro. Pero bueno, ella no es que se dedicara a eso, de hecho jamás llegó hasta donde no llegó a nunca cobrarle a nadie por eso. Ella no decía que no tenía tampoco un negocio de eso. Pero más de una vez me tocó a mí cuando ella me cuidaba, que cuando yo era niño ella era quien nos cuidaba a mi hermana y a mí mientras mis papás trabajaban. A su casa luego llegaba gente con niños chiquitos llorando, que para que
los curara de espanto, que le habían hecho ojo, estas cosas que yo la verdad no entendía muy bien a qué se referían. Pasaban con mi abuelita y ya el niño salía como bien, ¿no? Ya sin estar llorando, ya más tranquilo. Iba gente adulta que la barrieran, esto de lo del huevo, ¿no? Y que luego lo miraban, lo abrían como en un vaso. Con agua, ¿no? Con agua, y yo nunca vi nada, nunca entendí qué es lo que veían, pero pues mi abuelita daba una especie de lectura de eso. Me parecía curioso porque yo recuerdo que alguna vez le pregunté a alguien de la familia que quién le había enseñado eso, y me dijeron que nadie, que ella en algún momento se dio cuenta de que podía hacerlo y lo empezó a hacer, y que tampoco les enseñaba, o sea, como que ella no sabía cómo enseñar eso, o sea, como que no había forma de que ella dijera, te voy a enseñar a hacer esto, ¿no? Hay algunas cosas sí, porque eran más unas, como, no sé, lo de sobar para el empacho sí era una especie de técnica que existe, creo. Pero no sé, o sea, igual me estoy redundando, pero a lo que voy con esto es que mi abuelita tenía como una conexión ahí bastante interesante, que creo que nadie heredó de la familia. Yo soy un repelente de cosas paranormales. Mi mamá dice que mi hermana tiene también como ciertas cosillas, pero a mi hermana no le gusta nada de esto. O sea, como que dice mi mamá que cuando mi hermana te da un masaje, por ejemplo, como que algo tiene que funciona, no sé. Pero bueno, eso no lo sé. Mi abuelita entonces siempre tenía como muchas anécdotas, y una que me llamó la atención, anécdotas de cosas raras que le pasaban. En una ocasión yo recuerdo que me contó, y esto me daba mucho miedo de niño, que le pasó algo muy similar a lo que les conté en la historia anterior mía. Esta chica y los duendecillos. Y ella contaba que una noche, estando dormida en su cama, en su casa, ella tenía también un altar con sus santos, una señora pues católica, ¿no? Entonces tenía ahí como que San Francisco, velas, crucifijos y así. Y ella dormía también siempre con un rosario. Y además, al lado de su cama había una ventana muy grande, yo la recuerdo muy bien. Y ella siempre la tenía abierta y ventilada, o sea, le gustaba que entrara el aire en la noche, entraba la luz de la luna y siempre se veía así como muy iluminado, a pesar de que estaba la luz apagada porque tenía veladoras y porque entraba la luz. Entonces, esta ventana proyectaba como una sombra a la pared, como que se veía esta ventana en grande en la pared por la luz de la luna. Y ella decía que estaba ahí acostada, estaba haciendo sus oraciones y eso para dormir, que siempre era como de orar y dormir, cuando de repente sintió que no podía moverse. Y me lo contaba así, no sé por qué me lo contó si yo tenía como 7, 8 años, pero me daba miedo. Y me decía, no, es que estaba yo orando y de repente sentí que ya no me podía mover. Y como si estuviera temblando, como si de repente sintiera que temblaba, pero no se podía mover. Y entonces volteaba a ver hacia el reflejo del ventanal, que era lo único que podía hacer mover los ojos. Ella estando acostada con su rosario en las manos. Y decía que veía como figuritas, 2 o 3 personitas chiquitas, como si estuvieran en la ventana y se estuvieran asomando hacia donde ella estaba y la vieran desde ahí y trataran de acercarse. No manches. Pero veía sus sombras proyectadas en el reflejo de la luna en la pared. O sea, no las veía directamente. No las veía directamente, eran como sombras a través del reflejo, ¿no? De la luna. Y ella los veía moverse y decía que eran como que se movían como marionetas, era lo que ella me decía. Decía, se movían así como monitos, como marionetas, como movimientos muy raros, pero eran personitas chiquitas y los escuchaba hablar. Dice, yo los escuchaba de mi lado derecho. No manches. Y escuchaba que decían que como que murmuraban entre ellos que querían acercarse, pero uno decía, no me puedo acercar porque tiene un rosario. O sea, como que ella sentía que eso la estaba protegiendo. Jala. Y escuchaba así como que es que no podemos porque está agarrando su rosario. O sea, como que si de eso de alguna forma la protegiera. Sí. Ajá. O fuera como una barrera, ¿no? Una especie de barrera. Y ella entonces dice que al escuchar eso se sintió como de cierta forma empoderada. Y dijo, bueno, si con eso se asustan, entonces voy a empezar a hacer como pues las oraciones más poderosas que tenga, ¿no? Y empezó a orar así como cosas muy... No sé si son cosas muy fuertes porque nunca me explicó qué era. Pero sí como hacer oraciones de protección, supongo. Y que ella sintió como estas cosas estaban incluso siendo repelidas por algo. O sea, como que ya no solo no se acercaban, sino que estaban como siendo arrastradas hacia atrás. Como si algo no las dejara en ningún momento acercarse.
Cuando dejó de verlas y vio que ya no estaban, de repente ya se pudo mover y se levantó. Ujú. Esa historia a mí de niño me da mucho miedo porque yo muchas veces me quedaba a dormir ahí en su casa con ella. En el Y cuarto. en donde el mismo pasas. cuarto, entonces me daba... Había dos camas, había una cama así como ¿cómo se diría? Así como... Es que no es en paralelo, es como en contraesquina. Es una cama así donde ella dormía y había una cama sola que siempre estaba como por si alguien iba. Entonces de repente ahí nos quedábamos los nietos, a veces algún hijo de mi abuelita, un tío mío, alguna tía que venga de lejos, no sé. Había como un cuarto así que tenía... No un cuarto, más bien una cama que tenía para invitados. Y ese ventanal que mencionaba en su historia, en su anécdota, o sea, tú sí lo veías de noche con este reflejo. Ah, ahí sí, de la sí, luna, sí, o sea, sí, te lo o podías sea, imaginar, no claro. nada más era... Imagínate un ventanal así, tú sabías que ahí era. No, yo... Exactamente. Esa casa ahí está todavía, o sea, ahí existe. Entonces... ¿Es la casa que está al lado de tu casa? Sí, justo, Ah, ok, tú lo has ok. visto. Es Sí, sí, una, sí, he estado ahí. también aquí lo conté, o no recuerdo, donde me dijeron que pasaron cosas bien fuertes hace Creo que poco. sí fue aquí, sí, sí. Entonces, en otra ocasión, también con esto de los duendes, en otra ocasión me contó algo. Esto fue ya muy cerca de que mi abuelita falleció. Mi abuelita falleció en 2016. Y muy cerca de esto, ella ya tenía como... en sus últimos días, no sé si eran delirios o algo así, cosas de senilidad, no tengo ni idea. Pero ella tenía como sueños muy vívidos y pesadillas y nos las contaba y se ponía muy, muy mal. Pero hubo una que me dio bastante cosa, porque ella decía que en la noche estaba muy enojada y esto incluso me parecía curioso porque su perspectiva era como muy distinta. Ella estaba muy enojada porque decía que en la noche había visto a un duende. No era como estos chiquitos, era más bien como un hombre muy bajito. Decía que era como, no sé, de medio metro. Ok. Pero era un hombre muy feo, decía, y muy chaparrito, que la estaba viendo y estaba llorando horriblemente. Y estaba junto a la ventana, medio tapado con la cortina, y se estaba secando las lágrimas con su cortina. La parte que a mí se me hacía incluso curiosa es que ella estaba muy enojada ¿Por la porque le cortina? estaba ensuciando su cortina. Claro. O sea, ella me decía, es que este viejo cochino estaba ensuciando mi cortina con sus lágrimas. Wow. Pero esta escena del hombre llorando, que te digo, en este momento yo creo que más bien es en el momento frágil de salud en el que ella se encontraba, que tal vez sí era más una cuestión de sueños o algo así. Cuando ella contó lo de los duendecitos fue 20 años atrás, o sea, eso como que ella estaba en otro momento de su vida. Esto último sí puede ser más una cosa, no sé, una cuestión del momento donde se encontraba en su salud, pero también me da mucha cosa porque contaba este tipo de anécdotas muy seguido y esta última fue muy poquito antes de fallecer. O sea, esto del hombre llorando en su... ¿Y ella lo mencionaba como duende o...? Decía que creía que era un duende. O sea, Ok. ella como que tampoco sabía bien qué era, pero Ok. ella decía que creía que era un duende. Y pues bueno, de estas hay un montón. Pero me recordó muchísimo a esta historia. Incluso le pedí permiso cuando estaba armando este guión, digamos, con estas historias. Le pedí permiso a mi esposa, Cristina, de contar otra anécdota que es de su abuelita. Porque cuando yo le conté esto, me dijo que ella tiene una muy parecida. Ah, no manches. Y dijo que también, su abuelita también lamentablemente ya falleció, pero hace tiempo, hace igual muchos años, cuando ella estaba todavía muy bien de salud, les contó una vez. Y ella cuenta que era una persona muy seria en ese sentido, muy religiosa, pero nunca hablaba de cosas paranormales, nunca decía de duendes, de fantasmas, estaba como muy desconectada de todo eso, ¿no? Era más como una persona religiosa en el sentido más tradicional, ¿no? O sea, de ir a la iglesia, de rezar y así, pero no de toda esta onda de cosas paranormales o demonios, fantasmas. Ujú. Ella nunca contó ver fantasmas, nunca contó cosas paranormales, nunca habló de esto, pero en esta ocasión sí. Y ella decía que una noche, de repente, había visto como en un buró, una repisa, mientras ella estaba tratando de dormir o estaba dormida, no sé si estaba paralizada, esa parte la verdad no la desconozco, vio que se acercaron unas figuritas, unos hombrecitos muy pequeñitos que estaban vestidos, ella sí los vio directamente, que estaban vestidos, ella decía que como charritos. Ok. No tal cual así de sombrerito y eso, sino que tenían como ropa muy llamativa, como colorida, con listones, con colores, Ok. sombreros así medio raros, o sea, como que era una vestimenta extraña que llamaba mucho la atención. Y ella decía es que eran como charritos pequeñitos
y estaban ahí, y estaban mirándome, y se movían, y eran como personitas diminutas. Y ella sabía que no estaba soñando, que era como los estaba viendo. Ujú. Y cuando al día siguiente se los contó con una seriedad que, repito, no era usual que ella dijera esto. Ni siquiera cuando tenía pesadillas es que ella contara, ay, es que soñé esto. O sea, ella no hablaba de estas cosas. Le impactó Eso mucho. realmente la impactó. Sí, sí, sí. Fue la única vez que vio esas cosas. Pero cuando yo le contesto a Cristina, ella me dijo, es que mi abuelita vio algo, pues, hasta cierto punto similar. Mi abuelita los describió como marionetas. Por cómo se movía, ¿no? Por cómo se movían, ella los describió como charritos. Ujú. Pero pues tienen como cierto... Entiendo que el rasgo en común es como una especie de muñequito. O sea, como... Ujú. No sé si por la vestimenta o por el movimiento también. No sé, por ejemplo, a qué tipo de marioneta se refería mi abuelita. No sé si las de los hilos o estas que son como de que los mueves como un títere de mano. Ujú. Pero me parece muy interesante este fenómeno, que no se habla mucho. O sea, yo no conozco tantas historias, me acordé por esta, pero no conozco tantas historias tan similares de estos como mini monitos que te asedian en la noche y que te molestan. Y es raro porque la actitud así es muy similar, ¿no? Es como ir ¿cómo dices? A asediar, a acechar a una persona dormida o Ujú. semiconsciente. A molestarla de cierta forma. Ajá, o hasta pareciera que tuvieran como la intención o la habilidad de paralizar en muchas situaciones. Es raro, o sea, es interesante. Y la verdad es que, o sea, en esta perspectiva da miedo, da mucho miedo ver algo así. No, se aleja bastante a lo mejor de una imagen de duendes un poquito más infantil o un poquito más de, como decíamos, travesuras de pues, se me perdieron las llaves. Incluso la historia que Fepo nos contó, que te decía hace rato, de que se le perdieron llaves y así, es un poco más inocente, pero esto tiene como una idea más de que te acechan, de que están como curiosos pero molestando, Ajá. como Sí, no sé. es muy raro. Eso es raro, la verdad es que sí da miedo imaginarte en una situación así, porque supongo que creo que al ver algo sobrenatural o inexplicable, aparentemente inexplicable, uno espera más una especie de fantasma o algo así, pero ver figuras o como monitos de este estilo, también debe ser como impactante de que estoy viendo, ¿no? Sí, sería interesante que nos digan en los comentarios, Sí. tanto en Spotify como en YouTube y así, donde nos escuchen, si ustedes también han vivido algo así, si ustedes también han escuchado incluso historias o ustedes mismos han visto a estos charritos, a estos marionetas, estos Ujú. monitos chiquitos, sería bueno saberlo. Sí. Y bueno, pues esa es la historia, la segunda historia que les traigo en esta ocasión. Bien, vamos con la siguiente entonces. Esta nos llega también de forma anónima y de hecho aviso con esta segunda historia mía que mis tres historias están relacionadas muy estrechamente a los sueños. Ujú. De perspectivas muy diferentes. El primero fue más premoniciones, ahorita van a ver por dónde va el asunto. Este llega, como dije, de forma anónima, pero nos pidieron que por favor mandáramos un saludo a Paseo El Alto en Guanajuato, aquí cerca de donde estamos. Saludos. Mandamos un saludo enorme a Paseo El Alto y a la persona anónima que nos hizo llegar el relato. Nos dice que, bueno, primero nos da un poco de contexto, dice que lleva unos cuantos años siendo fan del canal, que de hecho empezó viendo el programa estando embarazada y que su niño tiene unos 5 años más o menos ahorita. Wow. Ajá. Esta chica pues le mandamos un fuerte abrazo. Dice que durante toda su vida ella ya ha tenido varios encuentros de diversas índoles con, así los cito de ella, seres que estoy segura no son de este plano, así lo menciona. Ujú. Pero dice que entre todas las cosas que le han pasado, la mayoría son anecdóticas, son cosas que pasan una sola vez, que no se repiten o que incluso entre ellas no tienen cosas en común. Que de pronto ve algo y al otro día o la semana o al mes ve otra cosa, pero no parece haber una conexión. La única que recuerda que tiene como una cierta continuidad es esta historia que les voy a platicar y que se titula Mi ángel de la guarda me da miedo. Nos dice que esto empieza cuando ella tenía 5 o 6 años aproximadamente. Una noche en la que ella, estando en su casa, se queda dormida. Como contexto, ella vivía con su hermano que es más o menos de la misma edad y un hermano o hermana menor. No se especifica si es niño o niña, pero un hermanito o hermanita menor. A unos 2 años de diferencia. En el sueño que ella tiene, dice que ella despierta y está en una especie de bosque extremadamente denso y oscuro, donde está con sus 2 hermanos y los está sosteniendo de la mano, guiándolos, siendo como la líder, aunque no era necesariamente la mayor porque tenía la misma edad que otro. Ella como que tomó el rol de líder en ese momento y
pensó o sea, inmediatamente su pensamiento era, tengo que salir de aquí. Estamos perdidos, ¿dónde están mis papás? Entonces, de la mano de sus hermanos empezó a caminar poco a poco, pero era clarísimo para ella que el lugar era enorme, que era un sitio vasto, lleno de hojas, de ramas y demás, que les dificultaban el camino y que además no les permitía saber a dónde tenían que ir. Estaba todo oscuro, no había ninguna especie de señalización o de guía de alguna forma. En el sueño, ella dice que empieza a pensar mucho en sus papás y pide por favor, vengan por nosotros, rescátenos de aquí, estamos perdidos. Y también de cierta forma empezaba como a hacer una especie de oración donde pedía, más que por ella, por sus hermanos, ¿no? De por favor quiero llevarlos a casa a salvo, porque nos va a pasar algo aquí. Ajá. Es en esta parte del sueño donde de pronto empieza a ver una figura que se va acercando del bosque y más allá de darle miedo es una figura que desde que la ve le resulta muy reconfortante. Una mujer muy alta con una especie de vestido largo que arrastra en el suelo color como rosa muy suave. Una mujer muy blanca, casi pálida, de cabello dorado o rubio, muy cortito y con una cara como con facciones muy, muy finas, que se va acercando y está poco a poco acercándose a ellos, agachándose, y les pregunta, niños, ¿qué hacen aquí? Con una voz también extremadamente angelical, extremadamente reconfortante. Y ella le dice, es que estamos perdidos y queremos ir con nuestros papás. Y ella les dice, sí, claro, yo los guío, aquí no deberían estar, es un lugar peligroso, síganme y yo los acompaño. Entonces la mujer se da vuelta y empieza a caminar, ellos la siguen y avanzan durante varios árboles, varios caminos, cruzan un par de ríos y llegan a un punto donde hay un camino muy claro, muy marcado. Y ella les dice, bueno, yo hasta aquí los puedo acompañar, pero siguiendo este camino van a encontrar a sus papás y no les va a pasar nada, van a estar bien. Ella le contesta que muchas gracias, toma a sus hermanitos de nuevo, caminan y antes de llegar al final del camino, incluso antes de encontrarse con sus papás o ver alguna señal, se despierta. Ella se despierta con una sensación extraña porque no es un sueño agradable, pero tampoco fue una pesadilla en todo el sentido de la palabra, porque si bien sintió miedo en algún momento, más bien esta imagen, esta mujer que apareció, pues terminó siendo como una ayuda que los salvó de cierta forma, ¿no? Sí. Aunque no viera el final del sueño, sabía que estaba a salvo, porque las palabras de la mujer eran como muy... ella las creía, digamos. Aún así, al día siguiente, ella le contó a su mamá, oye mamá, tuve un sueño muy raro anoche donde pasó esto, y le empezó a contar todo con un lujo de detalle impresionante. Y su mamá le dijo, ay hija, pues yo creo que pues soñaste eso porque tú eres muy protectora con tus hermanos y lo que viste seguramente fue tu ángel guardián, tu ángel de la guarda que te estaba cuidando, que es su trabajo, ¿no? Tu ángel de la guarda siempre va a estar ahí para cuidarte. Uh-huh. Eso quedó hasta ahí, o sea, la anécdota quedó hasta ahí en ese momento. Ella pues lo tomó como eso, ok, tengo un ángel guardián, de hecho ya lo sé cómo se ve, es una mujer muy bonita, muy, muy tranquila, y pasaron los días, pasaron incluso algunas semanas, y el sueño se repitió. Se repitió de nuevo, exactamente igual, todo pasó igual, y cuando despertó fue cuando se dio cuenta de, oh, ese sueño fue exactamente el mismo que había tenido. Durante el sueño no lo pensaba o no se daba cuenta. Eso se repitió durante su niñez, hasta más o menos los 8 o 9 años. De ahí se detuvo, poco a poco se empezó a diluir, empezó a tener otros sueños porque en esos años no tenía otros sueños ni pesadillas. El único que se repetía, no todos los días, pero de vez en cuando era ese. Nada más. Okay. Ya se volvió una rutina de otra vez soñé con mi ángel de la guarda, otra vez el mismo sueño, exactamente igual. De hecho es raro porque dice que incluso aunque los años empezaron a pasar, en el sueño ya tenía la misma edad que en el sueño inicial, que era su edad en ese momento, 5 años, y su hermanito siendo más como un bebé de 3, a pesar de que en ese momento ya había crecido, lo seguía viendo así. Pasan unos años, empieza a tener sueños de otras cosas, este sueño desaparece, incluso poco a poco lo empieza como a olvidar, y a los 13 años se repite una vez más. En esta ocasión, ella estaba dormida en el cuarto de su mamá, por diversas circunstancias, así dormía en ese entonces en la cama de su mamá, y en el sueño vuelve a ver al ángel, pero esta vez en el sueño se da cuenta de, oye, este sueño ya lo había tenido, y yo no tengo esta edad. Aún así hace caso del ángel. El ángel de la guarda le dice las mismas palabras, pero ella está dudosa y piensa como de, ok, qué raro, estoy soñando y estoy consciente que es un sueño y es como una especie de sueño lúcido, pero que ella decide seguir adelante con el guión, por decirlo de alguna forma. Ajá.
Como que sabía que iba a pasar, pero decidió seguir adelante. Entonces en esta ocasión ella se despierta de nuevo como siempre con la misma sensación de tranquilidad que otras veces. Pero hay algo diferente esta vez. Al levantarse, ella se asomó, se levantó, se incorporó y en una silla que estaba en una esquina de la habitación pegada a una ventana donde entraba un poco de luz de afuera, de entre la luna y entre una farola que estaba afuera, ella ve que hay alguien ahí. Ella ve una mujer sentada ahí y no tarda nada en inmediatamente hacer la conexión y darse cuenta por lo que logra ver que es esta mujer. Ve el vestido rosa arrastrando, ve que es una mujer alta, alcanza a distinguir un poco esta piel pálida, y aunque la cara es lo único que no logra ver porque es lo único que sí se oculta más entre las sombras, puede incluso ver la silueta del cabello corto y rubio. Ujú. Y no siente paz, no siente alivio, no siente protección, siente mucho miedo porque una cosa es soñar con un ángel de la guarda que te cuide y que te ayuda en un sueño recurrente, y otra es verlo en persona y ver que está Claro. sentado ahí. Le dio mucho miedo, pero ella se quedó pensando qué hacer, si hablarle, si moverse. Incluso menciona que se talló los ojos pensando que estaba alucinando o todavía soñando despierta, pero al hacerlo no fue como en estas típicas historias donde de pronto al ver a otro lado ya no está, la figura se quedó ahí durante lo que le parecieron muchos minutos, solo sentada sin hacer ningún movimiento, sin hablarle, sin hacer nada que estar ahí inerte, pero visible y ahí. En un punto ya no supo más qué hacer, entonces se tapó. Empezó a temblar mucho de miedo pensando en que tal vez esta figura ahora ya estaba más cerca, que el perderla de vista era un error. Pero de pronto escuchó la voz de sus hermanos, se dio cuenta que ya estaba amaneciendo, que estaban despertando para ir a la escuela, y cuando ella se destapó, ya no estaba ahí. Para este punto nos cuenta que esta historia de los sueños ya lo había hablado con su familia, con su mamá, e incluso le habían apodado la güera a este ángel, ¿no? Ujú. Porque decía, mamá, hoy soñé otra vez con la güera cuando era más pequeña. Y le dijo, oye, mamá, ¿sabes qué? Hoy tuve otra vez un sueño, pero estaba raro porque después que me desperté, estaba ahí sentada en la silla que tienes en tu cuarto. Su mamá Miedo. obviamente le dice en ese momento como, bueno, hija, a lo mejor estabas todavía soñando. Le dice, no, es que fue mucho tiempo el que estuvo ahí, hasta me tallé los ojos. No le hablé porque me dio mucho miedo, porque no sentí algo bonito. Y es como si mi ángel estuviera ahí cuidándome, pero yo no me sentía cuidada, me sentía como acechada, como que estaba ahí vigilándome de una forma extraña. Y su mamá la trató de reconfortar, le dijo, mira, no te preocupes, igual a lo mejor sí fue, pero no deberías sentir miedo, pues si en tu sueño dices que te ayuda y todo, no pasa nada. Ella trató de como dejar esto de lado y decir, bueno, igual y sí fue eso. Igual y lo soñé también despierta, puede ser. Pero esto le duró poco tiempo. Porque a las semanas de esto, se volvió a repetir el sueño. No había tenido ningún otro sueño entonces, desde el anterior. Y en el sueño de nuevo estaba consciente. Y esta vez sintió raro porque ya no sentía esa confianza de antes. Sus hermanitos sentían cómo caminaban sin problema, pero ella decía, no, yo no quiero ir con ella. No, desde que la vio, ¿no? Ya se había Sí, perdido claro, sí. de cierta forma esa confianza. Sentía que había algo raro, hasta incluso como una intención extraña. Pero por más miedo que otra cosa, aún así seguía las instrucciones, las seguía, el ángel le decía exactamente lo mismo, sigan el camino y demás. Ella lo hacía y volvió a despertar, esta vez en su habitación. Esta parte es muy, muy impactante porque dice que se levantó en su habitación y que, a diferencia del cuarto donde estaba antes, en esta ocasión estaba en su cama y al lado de donde estaba un banco que ella utilizaba cerca de un buró donde se podían ver y peinar y demás, había una especie de lámpara de noche que daba una luz tenue pero suficientemente incandescente para que sí lo que estaba alrededor lo dejaba ver claro. Y cuando se despertó, sin pensarlo siquiera, se reincorporó de nuevo. Inmediatamente la vio, otra vez, en ese banco, en esa esquina, sentada. Pero esta vez, no solo pudo ver el vestido, la piel, el pelo y demás, la silueta. Esta luz ahora le estaba iluminando la cara a la mujer. Y en ella vio una expresión que nunca había visto antes, ni en los sueños, ni en la ocasión anterior, ni nunca. La estaba viendo fijamente, con los ojos así bloqueados en los suyos y con una sonrisa que se veía completamente exagerada, fingida, Ujú. inhumana incluso, que casi llegaba hasta sus ojos. Una sonrisa que más que ser de alegría, era como de burla.
Era como una sonrisa De maliciosa. maldad. Ajá. Como una sonrisa exactamente de alguien que se está burlando. Que lo que está haciendo no es reírse por gusto o por alegría real, sino esta malicia fea. Ajá. Y esta vez ni siquiera pensó en hacer algo más. Al ver la cara así, sonriendo tan extraña, empezó a gritar. Y a gritar fuerte y pedir ayuda por su mamá y a sus hermanos. Incluso empezó a decir, mamá, ayúdame, la güera está aquí, la güera está aquí. Y la peor parte es que escuchó pasos corriendo hacia ella. La puerta abriéndose, su mamá entrando y diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y ella volteando a ver y señalando y diciendo, ahí está, mírala, está sentada ahí. Y su mamá volteando a ese banco y diciendo, no hay nada. Pero la seguía viendo ella. ¿De qué me estás hablando? No hay nadie ahí. Y ella volteando a ver a su mamá, regresando la mirada y viendo esta cosa, todavía sonriéndole, viéndola directamente. Y diciendo, ¿cómo que no la ves? Ahí está la güera, el ángel que me dijiste. Y la mamá dijo, no estoy viendo nada. Y entonces en desesperación ella de nuevo se volvió a tapar y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y para el momento en que su mamá fue y la abrazó y llegaron sus hermanos y se destapó, ahora sí ya se había ido. Uf, qué miedo. Esta persona nos cuenta que de hecho esa fue hasta ahora la última vez que la vio. Ya no ha vuelto a soñar con ese encuentro de ayuda. No ha vuelto a verla al despertar. Lleva muchos años que no pasa nada. Que ese encuentro fue como el último hasta ahora. Y no sabe ni siquiera si hay alguna interpretación que tomar ahí. No sabe si realmente fue una especie de alucinación. No sabe si era una especie de ángel de la guarda. O si era otra cosa que se estaba haciendo pasar por eso. Lo único que sabe es que si ese era su ángel de la guarda, como dice el título del relato, su ángel de la guarda le aterra por completo y espera no volver a verlo nunca más en su vida. Yo creo que es una de las historias más escalofriantes que has traído, o que hemos traído. Estoy de acuerdo, también cuando lo leí me impactó muchísimo. Está bastante fuerte. Y pues nada, no tengo mucho más que decir. Se me hace una historia súper oscura, súper escalofriante. Enviamos un saludo. ¿Cómo se llama? Es anónimo el es relato, anónimo. sí. Solo nos pidieron a Paseo el Alto, en Guanajuato, el saludo. Y bueno, nada, increíble historia. Sí, te lo juro que ahorita contándole incluso sí me dio escalofríos. No, y hubo un momento aquí como que estás contando, pero como que todo se puso muy en silencio y está cabrón. Sí. Gracias por el relato, de verdad. Sí, vamos a pasar entonces con mi tercera y última historia mía de esta noche. Falta otra que es la tuya para cerrar el episodio, que también es una bastante fuerte, la verdad. De las más fuertes que he leído yo. Y esta es por parte de Vanessa, si no me equivoco. Perdónenme porque a veces es complicado aprender los nombres. Déjame lo reviso para no equivocarme. Sí, Vanessa. Solamente nos dice así su nombre, no nos dice de dónde es ni nada. Y la historia lleva por título La niña de las uñas largas. Ella nos cuenta que esto ocurrió en el año 2010, cuando ella tenía 12 años y su hermanito menor tenía 3. En ese momento ella, con su hermano y sus papás, vivían en casa de sus abuelos. Pero justo en ese año sus papás decidieron que ya era momento de independizarse, así que consiguieron vivir en una casa en la misma calle, o sea, muy muy cerca de la casa de sus abuelitos, pero consiguieron otra casa que estaba un poco viejita donde pudieron rentar. Y los dueños les dieron un muy buen precio. Solamente había como una condición, que había un cuarto en la parte alta que estaba cerrado y que no se podía usar y no se podía abrir. No es que hubiera algo malo, o no es algo, digamos, o la condición no era algo paranormal ni nada de eso, sino que eran cosas, pertenencias de los dueños que no podían mover de ahí o no tenían dónde guardarlas o algo. Entonces era un cuarto así como de sus cosas que pues ellos como inquilinos tenían prohibido entrar. Algo bastante respetable, así que se mudaron a esa casa vieja, estaban dándole algo de mantenimiento, pero desde el momento en el que llegaron, su hermanito, de 3 años en ese momento, comenzó a sufrir bastante, a sufrir cada noche, a ponerse muy mal, a llorar y a tener una aversión total hacia esa habitación y básicamente a toda la planta alta de la casa. Okay. El primer incidente que dice Vanessa que recuerda fue una noche, la primera noche, cuando su hermanito despertó aterrado, apuntando por el pasillo hacia esa puerta y diciendo que había una niña fea en ese cuarto y que esa niña le quería cortar las manos a él. Ok.
Ella se quedó pues inquieta, pero al mismo tiempo tenía ya 12 años, no estaba tan pequeña. Y él, teniendo 3, pues asumió que era una pesadilla, cosa de niños, así que lo trató de tranquilizar y le dijo que durmiera, pero él no podía dormir, estaba temblando y estaba bastante mal. Pero eso fue solo el principio, porque a partir de ese momento, siempre, cada noche, él estaba aterrado y decía que veía a la niña fea o a la niña de las uñas largas y que ella estaba tratando de hacerle daño y que vivía en esa habitación. A veces en las noches simplemente se levantaba gritando, pateando de la nada. Y lo más raro es que ellos tenían un gato, una mascota en ese momento. Y cuando el niño hacía esto, cuando él se levantaba y gritaba y estaba como fuera de sí, el gato comenzaba a no a maullar, sino a hacer como una especie de sonido de... sonido feral, ¿no? Como es una especie de gruñido que hacen los gatos. ¿Giseo? Un ¿Como giseo, exactamente. Pero no en el cuarto ni hacia ellos, sino en aquel cuarto que no se podía abrir, hacia la puerta sellada. El gato comenzaba a erizarse y a hacer un sonido horrible, este giseo hacia allá. Como si al mismo tiempo hubiera detectado Algo ahí, ¿no? ajá. Y su hermanito pues seguía con esto cada noche. Llegó al punto en el que él no quería estar en la planta alta de la casa. Les pedía que por favor dividieran la escalera con una cortina o algo para no poder ver hacia arriba, porque según él, esta niña no podía bajar. Desde arriba solo lo podía ver, pero no podía bajar. Los papás estaban inquietos también, pero en un momento pues pensaban que simplemente tenía pesadillas, que no le gustaba esta casa, era una casa vieja, entonces igual y le daba miedo. Él tenía pesadillas y se imaginaba cosas, era lo que ellos tenían como en mente hasta ese momento. En una ocasión también cuenta que ella siempre que él quería ir al baño, lo tenía que llevar y él hacía con la puerta abierta, ella lo esperaba afuera, estaba con la puerta abierta, con el pasillo, la puerta abierta de su habitación también, porque él se sentía muy inseguro en todo momento. En esa ocasión, estando en el baño, ella vio que él volteó hacia la habitación de ellos, abrió los ojos como platos y comenzó a temblar en silencio. No gritó, no hizo nada. Cuando ella le preguntó qué tenía, su hermanito le dijo, cállate, que nos está escuchando. Y ella le dice, ¿quién? Y le dice, es la niña, está debajo de nuestra cama y nos está viendo desde ahí. Ay, no manches. Ella, obviamente, entre la oscuridad no veía nada, veía la parte de abajo de la cama como oscuridad total, pero no pudo evitar sentir un escalofrío horrible y sentir que tal vez algo sí la estaba observando desde ahí. También en otra ocasión comenta que él decía que afuera de la casa se estacionaba un autobús. No, este autobús no existía, nadie lo veía, pero él decía varias veces que afuera había un autobús y que este autobús estaba lleno de gente fea. Era como él lo describía. La niña fea, gente fea, y que él se tenía que ir con ellos. Pero obviamente no lo dejaban salir, no lo dejaban hacer lo que sea que quisiera hacer. Y su actitud no hizo más que tornarse más y más y más rara. Solamente gritaba de repente, tenía estos lapsus extraños, decía cosas, hacía dibujos constantemente. Tenía hojas y hojas y hojas de dibujos de una especie de mano con unas uñas enormes. Y eso era todo lo que estaba dibujando todo el tiempo. Durante el día era un poco más tranquilo, pero llegaba la noche y su hermanito se volvía loco. Estaba gritando todo el tiempo, estaba siempre en este nivel eufórico, no dormía, no descansaba. Llegó un punto en el que la familia básicamente estaba viviendo ya solo en la planta baja de la casa, que era donde él estaba más tranquilo y donde a veces podía dormir. Pero tenían que cubrir la escalera para que no se viera hacia el pasillo de arriba. Y también él tenía una pijama que decía que cuando él la usaba, esta niña solía molestarlo menos. En una ocasión se lo había puesto y no la había molestado, entonces como que él lo tomó como de amuleto. Aunque aún así dice que de todas formas no es que esto se detuviera. Qué frustrante. Todo llegó a un punto en el que lo llevaron con un sacerdote. La mamá llevó a bendecir la casa, perdón, esto es una parte que olvidé mencionar. La mamá llevó hasta en 2 ocasiones a bendecir la casa, pero nada cambió, ni poquito. No mejoró en nada. Y llegó el punto donde lo llevaron con un sacerdote. Llevaron a su hermanito con el padre, y él les dice que tiene algo muy fuerte, pero no
sabe que es y no lo puede él ayudar. Y los envía de hecho con un obispo. Aquí la historia es un poco acelerada porque Vanessa nos comenta que ella, por la edad que tenía y eso, realmente no le contaron exactamente qué ocurrió. Solo le dijeron que sí lo llevaron con un obispo esa noche y que él le practicó una especie de exorcismo, aunque no como tal, porque un exorcismo en sí lleva muchas etapas y es muy largo, pero sí hicieron algo para que el niño se liberara de algo que al parecer lo estaba atormentando. Y que a partir de ese momento, casi como por acto de magia, simplemente eso dejó de pasar. La niña ya no lo molestó más, él ya no volvió a hablar de eso, se empezó a comportar como antes, como un niño completamente normal, un niño que no estaba gritando, que no estaba llorando en las noches, que no tenía esta sensación de terrores nocturnos. Parecía que simplemente todo había mejorado. Eventualmente ellos lograron cambiarse de casa, mudarse a otra, donde ya no tuvieron ningún problema. Y comenta que de hecho sí llegaron a abrir esta habitación que tenían prohibida, como que llegaron ya al punto de abrir y que no había nada, o sea, era como cintas de VHS viejas, algunos juguetes, cosas cubiertas con sábanas polvorientas, pero realmente nada que no pudieras encontrar en cualquier cuarto de tiliches, ¿no? Que bueno, es importante al final de cuentas esa aclaración porque nos han enviado historias donde de pronto una habitación, un espacio así de pronto tiene algo, ¿no? Sí, hay algo extraño que puede parecer algo de un trabajo de brujería o algo similar y encuentras como un origen, pero acá pareciera que lo que estaba era algo que estaba como arraigado ahí, pero solo el niño podía percibirlo. Al parecer sí. Y así llegamos ya a la época actual. Su hermano tiene ya casi 18 años por cumplir y comenta que de hecho él no se acuerda de nada de esto, que le han preguntado muchas veces y él dice que no recuerda absolutamente nada. Él tenía 3 años, así que realmente no es raro que no se acuerde. La mayoría de la gente creo que no recuerda muchas cosas de abajo de los 5. Sin embargo, la parte rara es que ella comenta que de hecho ni ella ni sus papás recuerdan muchas cosas de esa época. Saben que esto pasó, ella tiene estos recuerdos que es lo que yo les conté, pero como que todo es muy difuso en esta parte donde ellos vivieron en esa casa. Okay. Como que no se logran concretar muchos recuerdos, hay como partes confusas que recuerdan diferente. Sus papás siendo ya personas adultas en ese momento, dice que es como si de repente no pudieran terminar de hilar la historia por completo, como que hay algo ahí que falta pero que nadie se acuerda y que es como una especie de acuerdo silencioso en la familia el no hablar de eso, como que nadie toca el tema. Su hermano de plano no se acuerda, pero ellos como que no tocan el tema, no preguntan, de repente a veces sale una anécdota, pero es raro, como que es una etapa de su vida cerrada, donde de alguna forma decidieron, tal vez involuntariamente, olvidar, dejar atrás. Pero pues así termina la historia, no hay mucho más al respecto y ella nunca supo qué fue lo que pasó, qué fue lo que le pasó a su hermano en esa etapa de su vida, quién era esta niña de las uñas largas. Es muy interesante porque esta historia da mucho pie a pensar en diferentes posibilidades. Si te vas por el lado de creer en lo sobrenatural, en lo paranormal, puedes hablar de que había alguna entidad ahí, al parecer no positiva, ¿no? No quiero decir necesariamente algo maligno, pero algo que pues estaba ahí atormentando al niño. Pero también tiene como esos tintes que te pueden dar a pensar que podría ser algo que el niño tuviera de forma como más psicológica. Alguna especie de alucinaciones, alguna especie de algún rasgo ahí que llevara a este tipo de encuentros o que él creyera ver eso. Pero es muy fuerte, sea cual sea la respuesta, vivir algo así es increíblemente horrible. Yo estaba pensando en algún trastorno psicológico, en algo que el niño pudiera estar desarrollando, pero es raro que se le quitara de un momento a otro y con una sesión de algo de... Sí, algo que no fuera algo médico. O sea, fue como una intervención más del tipo espiritual, que al parecer funcionó. Sí, que eso no cambiaría si se tratara de algo médico. Como si el niño estuviera desarrollando algún tipo de problema médico, psiquiátrico, no se quitaría con una oración o con un pseudo exorcismo, no sé qué será lo que le habrán hecho, pero es bastante extraño. Y pues bueno, gracias Vanessa por compartir la historia. Dice que tiene muchas más que le han pasado, pero pues esta es una y también se me hizo bastante interesante. Sí, muchas gracias Vanessa y muy buen relato, o sea, qué fuerte. También qué fuerte que no se acuerde, ¿no?
Sí, imagínate como que te que cuenten nadie. algo así como esto, pero tú decías, es que yo no sé, no recuerdo vivir eso. Sí, que bueno, te digo, a los 3 años lo entiendo, pero sí es algo como que Pues esas fuerte, cosas que te marcan, que ¿no? te marca, claro, que te acordarías un poquito. Sí. Bueno, pasamos entonces al último relato de esta noche, de este Muy bien. episodio, que nos lo hace llegar a Londra desde Guadalajara, México, y tiene como título Algo se hace pasar por mi mamá. Ella nos cuenta primero que nada que nos conoció de hecho en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado, Ah, qué bien. que muchas gracias a la gente que nos acompañó, fue un paso muy importante en nuestra carrera como escritores y Sí. también de Mundo Creepy, ¿no? Fue algo muy bonito, así que gracias a toda la gente que fue, gracias a Londra. Y bueno, nos dice que esto es algo que ha ocurrido desde hace ya un tiempo, pues su mamá falleció en 2020. No por el tema de la pandemia, del COVID ni nada similar, sino que desde que ella nació, su mamá desarrolló unas ciertas complicaciones médicas que se fueron prolongando Ok. y que pues eventualmente terminaron con su fallecimiento en este año. Que de hecho fue muy triste porque a pesar de que no tuvo nada que ver con esta enfermedad de la pandemia, no dejaron que vieran a su mamá cuando la ingresaron por temas de Claro. protocolos de seguridad. Ya no se pudieron despedir bien y se quedó realmente más allá de lo fuerte y triste que es la idea de perder a tu mamá. Como que también se quedaron con esta parte muy, muy triste de no poder ni siquiera despedirla o verla o estar ahí para apoyarla, ¿no? Y bueno, nos dice que pasa esto y después ella empieza a tener una serie de sueños, por eso les decía que también acabamos de hablar en esta historia de sueños, donde ella empieza a ver a su mamá, pero su mamá en estos sueños va saliendo del hospital, se acerca hacia ella y le da a entender con diferentes frases y palabras en diferentes sueños, como que ya está bien. Pero no de una forma como que ahora estoy bien porque estoy descansando. No. Más como una especie de ya mejoré, ya me curé Ok. y voy a volver. Y voy con ustedes y voy a regresar. Y es raro porque Alondra nos dice que estos sueños no la dejaban tranquila, sino que eran raros porque se despertaba con esa sensación de ¿por qué mi mamá me diría esto? Sí. O ¿por qué yo pensaría en esto de esta manera y lo convertiría en un sueño, ¿no? O sea, es extraño pensar en alguien que ya falleció, que ya partió, que te diga que ya se curó y que va a volver aquí. No quedó obviamente esto ahí, sino que además empezaron a pasar ciertas cosas. De hecho, son muchas anécdotas. Algunas las voy a tener que leer para no arruinar lo que nos llegó a decir. Pero nos decía que era muy triste porque realmente también esto le recordaba mucho que durante el último año de vida de su mamá fue la peor etapa, donde peor la pasó, donde estaba con muchas dolencias y que incluso ella les decía a sus hijas, por favor recen para que yo ya pueda descansar. O sea, algo muy fuerte porque les Sí. estaba pidiendo de cierta forma pedir por su descanso que implicaría pues su muerte. Dice, cosa que obviamente no hicimos, no podíamos hacer algo como eso, pero nos dolía mucho ver a mamá en ese estado, lo cual hacía que contrastara todavía más este sueño. Porque mi mamá de pronto estaría como si nada diciendo que volvería cuando ella ya quería descansar, ella ya quería dejar de sentir este dolor. Entonces, dice que lo primero que pasa es que tras el fallecimiento se queda ella con su hermana solas en la casa de su mamá y ahí se quedan a vivir. Y después de tener estos sueños, los platica con su hermana, empiezan a charlar de qué podrían significar y demás. Y ella, con todo el dolor que tuvo, empieza entonces a acudir a terapia. Y piensa que estos sueños son una especie de manifestación de su mente o como una forma de su mente de hablar de este trauma, de hablar de este dolor, de sacarlo de alguna manera, de pensar que su mamá quiere estar de vuelta o le da mil vueltas al asunto, Sí. mil interpretaciones diferentes y la terapia ayuda. Poco a poco ella empieza a dejar de soñar con esto, ya el sueño recurrente empieza a irse, pero en diciembre, ya después de que pasó un tiempo de esto, estaba un día en la casa de su mamá con su novio colocando algunos adornos navideños, cuando de pronto estando frente a él, acomodando los adornos, ve que él de pronto se queda paralizado y abre los ojos así muy, muy grandes, se queda pasmado y le pregunta ¿qué tienes? Y dice es que acabo de sentir algo muy raro, acabo de sentir que alguien me jaló la playera pero con muchísima fuerza. Y ella dice pues yo no vi, dice bueno pero lo sentí y obviamente sé que no hay nadie más, no, o sea, ni siquiera volteó porque sabían que no había nadie más en ese momento más que ellos dos en la casa. Esto de cierta forma fue como el primer paso, la primera cosa, porque de ahí se derivan una serie de anécdotas de ella y de otras personas. Por ejemplo,
Dice que después de eso, una tarde que estaban ahí en la casa, ella caminó hacia la cocina y de pronto se sobresaltó porque de un lado a otro de la cocina ve que pasó un perrito café dando una especie de brincos muy extraños y después se ocultó y al asomarse ya no había nada. Como dato obviamente que importante, no hay perros en esa casa. Ok. No tienen mascotas en esa casa. Ajá. Ni siquiera había visto nunca un perro como ese que estaba viendo ahí. Era un perro pequeño, peludo, pero que estaba dando esta especie de brincos. Luego, otra anécdota también que ocurrió ahí es que de pronto empezaron a escuchar en las noches cuando estaban dormidos, como en el refrigerador de pronto había unos golpeteos y luego una especie de rasguño, no violento, pero un rasguño constante, Ujú. que en cualquier otra situación podría ser algo muy extraño, pero aquí tenía un significado muy particular. Alondra cuenta que esto era algo que su mamá hacía cuando estaba muy nerviosa Ok. y que estaba tensa, se iba a hacer esto, a tocar con los dedos el refrigerador y hacer este rasguño, porque era como su manera de canalizar esa Ujú. frustración o estrés. Sí. Y era algo muy particular de ella, que pues sí son algo muy, muy específico, no sé si mucha gente hará algo similar. Y entonces esto lo escuchaba de pronto en la noche muy asustada y en la mañana siguiente hablaba con su pareja o con su hermana y confirmaban que sí, lo habían escuchado también, ¿no? Que también se habían despertado por el ruido. A la par de esto, Alondra dice que empieza a tener sueños donde ve a su mamá, pero en un contexto diferente. Tiene sueños donde pasan cosas de sueños, pero de pronto ve que su mamá está por ahí, solo que a la distancia. No le habla, no le dice nada, pero está ahí presente. Está como a la distancia, viéndola, observándola. Nunca es partícipe en los sueños, solo es como un personaje secundario, digamos. Ujú. Y en uno de estos, ella, de cierta forma, un tanto con un sueño lúcido, se acerca a ella y le quiere hablar, y la mamá se aleja y le dice, no vengas. Es que yo no puedo regresar contigo, ya me tengo que ir. Y ella dice, como que, pero tú me habías dicho que ya estabas mejor. Ujú. Y estás aquí, pero no quieres que esté contigo. Y dice, no, aléjate. Y se empieza a alejar y se empieza a perder, ¿no? Ahora, todo esto como que se va conectando porque además de ella, otras personas también empiezan a decir que sienten que en la casa hay algo, como si hubiera una especie de presencia, como si cuando estuvieran solos se sintieran observados, escuchan puertas cerrándose solas, cosas moviéndose. Y Alondra dice que empezó a sentir como que realmente lo que veía en los sueños, la persona que veía en los sueños, y lo que sea que estuviera siendo presente, no era su mamá, no era el fantasma de su mamá o su eco o su espíritu, como le quieras decir. Ella empezó a sentir que quien sea que estaba ahí era alguien más, porque no sentía esa parte de es mamá hablándome, haciendo estos ruidos, haciéndose presente. Ujú. Sentía como un miedo, como una especie de aversión que no podía explicar. Y dice que realmente no han tenido hasta ahora ningún encuentro como muy fuerte, pero se han ido sumando historias de más personas, de su hermana, de su pareja, de ella misma. Y entre esto y los sueños, donde también dice que ahora ve a su mamá y de pronto la ve molesta hacia ella, como que la está mirando con furia, como que a veces se acerca a ella pero no le habla y cuando le quiere hablar se desaparece. O sea, como que muy rara la forma en la que lo ve. Ha ido a terapia y todo para tratar de explicar, pero si solo se tratara de los sueños, ella dice que pues entendería, ¿no? Claro. Pero cuando lo trasladas a lo que está pasándoles constantemente, incluso en la actualidad, de ruidos, de figuras como el perrito y otras cosas, es cuando ya se vuelve algo más complicado pues de explicar. Sí. Lo último con lo que cerramos este relato es algo que pasó hace no mucho y es lo más reciente. Alondra dice que ella trabaja limpiando la casa de una señora. Un día estaba limpiando esa casa y estaba en silencio absoluto, no había nadie más que ella y el único ruido era el de ella moviendo cosas y limpiando. Cuando de pronto ella escucha como si una persona estuviera pegada a su oído, muy, muy, muy cerca, una voz que describe de la siguiente manera. Dice, es como si fuera una pésima imitación de la voz de mi mamá, pero que logra alcanzar ciertos matices y tonos Ujú. que sí pareciera que fuera casi ella, Ok. pero no ella. Y esta voz imitando a su mamá solamente dice una sola palabra: Alondra. Y dice que no lo dijo como tranquilo, como un eco, como susurrante. Se lo dijo con un tono como molesto. Dice, incluso me recordó cuando mi mamá me regañaba. Mm. Era como una alondra con furia. Pero eso que me habló no era mi mamá. Y la estaba imitando muy mal. Y lo peor
es que Alondra cree que no era un fallo de que no le salió la imitación. Era casi como si sintiera que esta cosa estuviera haciéndolo intencionalmente mal. Sí, que quiera que se dé cuenta de que no es ella. Que no es ella. Esto la hizo muchísimo, se puso muy mal, se salió del lugar inmediatamente y hasta ahora es lo más cercano que ha vivido. No ha visto a su mamá o a una figura como su mamá en la realidad, fuera de los sueños, pero nos dice que le da mucho miedo este encuentro final, esta voz que le habló y que le habló con coraje, porque le hace pensar que tal vez se está acercando, que tal vez va a vivir más cosas y que eventualmente tal vez sí va a ver y no quiere imaginar ver a una cosa que se esté haciendo pasar por su mamá ya en persona, porque obviamente es algo que sí le causa, más allá de repudio y miedo, pues también muchísima tristeza, porque es la imagen de su mamá a la que ella obviamente quería muchísimo. Y con eso cierra esta historia, diciéndonos que no sabe explicar qué pasó, qué es esto, ni siquiera tiene idea de si se tratará de algún tipo de entidad o qué, pero que sí tiene clarísimo que hay algo ahí en la casa de su mamá y ahora fuera incluso de ella persiguiéndola, que está tratando de hacerse pasar por su mamá. Es una historia muy de como de valle inquietante, pero en otro sentido, ¿no? O Sí, sea, muy algo raro. ahí raro que con el audio incluso. No fue intencional, pero las 3 historias que elegí el día de hoy fueron como diferentes enfoques en los sueños. Sí. Premonitorios, más como de donde se aparece algo y más como de un ser querido que ya no está, que no es el ser Que querido. no es. Ajá, o sea, algo que se hace pasar por un ser querido, que se me hizo muy interesante. No lo planeé así, o sea, fue como las fui eligiendo, pero cuando me di cuenta dije, mira, es como una especie de especial como de que tiene sueños ahí en mi caso, pero con esas interpretaciones bastante aterradoras. Y bueno, Alondra, saludos hasta Guadalajara, gracias. Saludos. También, obviamente, nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de tu mamá. Gracias por compartir estos detalles que de pronto son sensibles, pero lo agradecemos mucho. Siempre tratamos de tocarlo con mucho respeto y bueno, gracias por la confianza. Recuerden, si quieren ustedes enviar también su relato, ya sea de forma anónima o no, lo pueden enviar al correo mundocreepyhistorias@gmail.com y con muchísimo gusto vamos a estar por allá leyéndolos. Así es, también agradecemos que sigan apoyando este contenido. El podcast está creciendo bastante. Ya tenemos una base de seguidores bastante fiel, entonces... También tenemos muchos planes para el podcast que esperamos se hagan realidad muy pronto. Que les adelantamos esto porque también es como... para que lo sepan, vamos a estar cerrando temporada pronto, todavía no, pero el plan es hacer una pequeña pausa porque vamos a hacer algo muy especial, algo que les va a gustar mucho, entonces necesitamos tiempo para producir. Pero yo creo que podríamos dar una idea si es que, o sea, cuál es el plan, aunque no es un hecho, si quieres. Pues ya va. O sea, decirles que el plan de cerrar temporada y todo eso es porque estamos planificando, tratando de llevar a cabo la idea de traer invitados. Sí. Traer más invitados a este podcast, además de estar Emanuel y yo. Justamente por eso lo decía. Además de Manuel y yo, traer más personas que sean creadores de contenido, gente que cuente historias también, o gente que no esté relacionada al terror. Ajá, pero también, todo el mundo tiene una anécdota. Todo el mundo tiene alguna historia que nos encantaría que escucharan las que tenemos de ustedes y que nos trajeran también algún invitado o invitados, algún relato. Estamos planificándolo, todavía no es un hecho, pero pues nos gusta compartirles también nuestros planes porque precisamente si quieren dejar alguna sugerencia, pues es muy bienvenida en los comentarios o a través de nuestras redes sociales. Que hablando de eso, ¿dónde te encuentran? A mí en todos lados como @Emanuel_Night. A mí como @Kevin Maskedman. Y al canal como Mundo Creepy Oficial o Creepy Mundo. También recuerden dejar su like, compartir, dejar un comentario, calificarnos en Spotify, nos ayuda muchísimo para seguir ahí en el top. Así que pues sin nada más que decir, nos despedimos y nos vemos la próxima semana para otro episodio de Historias de Mundo Creepy. Buenas noches. Adiós.